Buenas gente, espero que estén bien. El tema que vamos a ver hoy es el teorema de Tales. Bueno, Tales de Mileto fue un matemático y filósofo que vivió en Grecia entre el año 640 y 530 antes de Cristo, más o menos por ahí. Se le considera uno de los primeros matemáticos porque básicamente él demostraba todo lo que iba descubriendo. Entonces, por eso se le considera uno de los primeros matemáticos y con el rigor suficiente como tal. No voy a entrar mucho en teoría, solo para contarles quién era un poco Tales. Y el teorema de Tales en realidad se basa en rectas paralelas y rectas secantes. Entonces, como vemos acá, lo que tenemos es dos rectas, la recta L y la recta T, que son rectas secantes. Y luego tenemos la recta L1 y la recta L2 que son paralelas. L1 y L2 son paralelas, pero R y T no son paralelas. Ni R con L1, ni T con L1, ni L2 son paralelas. Lo que dice el teorema de Tales es que los segmentos que se obtienen entre las rectas y las rectas paralelas son proporcionales. Es decir, acá lo que tenemos es este segmento que se está formando acá en la recta R y este segmento que se está formando aquí en la recta T son proporcionales, o sea, existe alguna proporcionalidad entre estos segmentos. Algo importante de notar y evidenciar acá es que los segmentos que se forman proporcionales son en las rectas transversales, no en las rectas paralelas, o sea, este segmento con este segmento no siempre van a ser proporcionales. Entonces, más adelante vamos a ver algunos casos en el que sí, pero acá nos vamos a basar primeramente en los segmentos de las rectas transversales. Y así se pueden tener muchas rectas paralelas. Acá se dibujó otra, una tercera L3, que es paralela a L1 con L2, que es esta línea que se ve punteada acá. Y entonces se forman más segmentos. Acá se forman más segmentos que son proporcionales. Aquí podríamos decir que este es proporcional con este es proporcional con este grande es proporcional con este grande que fue el que vimos antes. Y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos una tripleta de segmentos proporcionales en las rectas transversales. Recuerden que proporcionales, eso es muy importante, proporcionales no es lo mismo que congruentes. O sea, lo que mide aquí no necesariamente mide en este segmento, o lo que mida este segmento no necesariamente mide en este segmento. Es que se establece una proporcionalidad más o menos a como se vio en el tema de los triángulos semejantes. Entonces acá está el teorema enunciado de Tales. Dice, si dos rectas secantes son cortadas por un conjunto de rectas paralelas, vea que se afirma un conjunto de rectas paralelas, o sea, pueden ser dos, pueden ser tres o incluso más. Lo usual es trabajar con tres o cuatro. Los segmentos determinados en cada secante son proporcionales a los segmentos correspondientes determinados en la otra secante, que es lo que les estaba diciendo. Vamos a trabajar con los segmentos proporcionales en las rectas secantes, no en las paralelas. Entonces, acá hay algunas de las proporcionalidades que se establecen, que básicamente antes las mencioné. Por ejemplo, AB entre BC es lo mismo que DF entre FE. O sea, este con este es lo mismo que este con este. Y también se podría establecer uno pequeño con uno grande. Por ejemplo, este con este es lo mismo que este con este, que sería pequeño con grande. Y así hay muchas que todas esas proporcionalidades están establecidas acá. Esta ya se vio, ¿verdad? Luego, por ejemplo, AB entre DF, o sea, este con este, es lo mismo que BC entre DE, perdón, FE.
Y así sucesivamente. El que sigue es el que decía de los grandes. Por ejemplo, AC entre BC. Este está usando el otro, no este que usé yo en la primera, sino este, con, es lo mismo que DE entre FE. Y así sucesivamente. Eso lo pueden ver en esta imagen que se tiene acá. No se van a establecer todos, pero sí el del orden es lo importante. O sea, si tomo pequeño acá y luego grande, entonces en la otra proporcionalidad debo tomar pequeño y luego grande. O si tomo este y luego este, entonces en la siguiente proporcionalidad sería este y luego este. Vamos a hacer algunos ejemplos para que esto para ilustrar la situación y para que quede un poco más claro. Entonces dice, en la figura L1, L2 y L3 son paralelas. Eso es lo que significa ese símbolo. El símbolo así significa que son paralelas. En realidad eso es un tema de séptimo. Y luego la recta T y S son secantes. Que lo tenemos aquí. L1, L2 y L3 son paralelas. Y la recta S y T son secantes. Esta con esta son secantes. Por ejemplo, esta, vamos a ver, esta y esta aquí, vea que se llegan a intersecar en este punto que tenemos acá. Eso es lo que significa rectas secantes. Y entonces lo que tenemos que calcular es la medida del segmento que está indicado con la letra X, o sea, determinar cuánto mide ese segmento que está acá. Entonces, hay que estar claro acá quiénes son las secantes, quiénes son las paralelas y quiénes son las secantes. Esta es una secante, esta es una secante. Entonces, los segmentos de cada una de ellas determinados por las rectas paralelas son proporcionales. Entonces, aquí podríamos decir 8 este es a 24 como X es a 15. Que sería este con este es lo mismo que este con este. Pero vean el orden. Primero nombro esta y luego nombro la de abajo y entonces en la otra tengo que hacer lo mismo. Primero nombro esta y luego el 15. Y eso ya se puede resolver de la forma que se vio en la clase anterior, que era sobre eh, triángulos semejantes y las proporcionalidades. Entonces aquí podemos multiplicar en cruz. Entonces sería 8 por 15 es lo mismo que 24 por X. Ahora, el 24 está multiplicando la X, por lo tanto pasa a dividir. Entonces sería 8 por 15 entre 24 es lo mismo que X. Otra vez, multiplicamos en cruz, aquí sería 8 por 15, entonces lo anoto de un lado. Y del otro lado sería 24 por X. Ahora, la X es la que se hay que siempre dejar sola, o sea, despejar. Por lo tanto, este 24 está multiplicando la X, pasa al otro lado a dividir. Y esto ya lo podemos hacer en la calculadora. Entonces, aquí sería 8 por 15 igual, y eso lo dividimos por 24. Y eso da 5. Entonces, quiere decir que X es 5. Ahora, esto se podría hacer con alguna proporcionalidad, con alguna otra que no sea esa. Por ejemplo, relacionar 8 con X y 24 con 15. O sea, 8 entre X es lo mismo que 24 sobre 15. Y multiplicamos en cruz y lo resolvemos y vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo que tengo acá. Dice, ejemplo 2. Los peldaños de la grada representada en la figura son paralelos. Calculemos las longitudes de la grada representados con X y Y. Entonces acá lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Tales. Vean que ya nos están diciendo que los peldaños de la escalera son paralelos. Por lo tanto, esta con esta son transversales. Y entonces ahí es donde debemos establecer las proporcionalidades.
Nos están pidiendo averiguar X y Y. No podemos hacer las dos al mismo tiempo. Entonces vamos a comenzar primero con X. Entonces para X podemos hacer, vea que este de aquí mide 7, este mide 5. En la figura está, entonces sería 7 entre 5 es lo mismo que 10 entre X. Otra vez. Entonces 7 entre 5 es lo mismo que 10 entre X. Y multiplicamos en cruz. 7 por X y 10 por 5. Ahora el 7 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces X sería 10 por 5 sobre 7. Y entonces X es igual a, vamos a la calculadora. 10 por 5 sería 50. Entre 7, 7,14. Entonces X mide 7,14. Y ahora este era para X, para resolver a X. Ahora vamos a resolver para Y. Entonces, es el mismo procedimiento. Entonces, aquí podríamos usar, ya averiguamos a X, entonces la podríamos usar, pero la idea es mejor no usar a X para evitar el error de redondeo. Entonces, aquí vamos a usar el mismo 7 sobre 5, es lo mismo que Y sobre 11. Entonces aquí lo que se tomó fue 7 entre 5 es lo mismo que Y entre 11. Y multiplicamos otra vez en cruz. Entonces sería 7 por 11 es igual a 5 por Y. El 5 está multiplicando la Y, entonces pasa a dividir. Aquí sería 7 por 11. Bueno, esto está muy sencillo, sería 77. Entre 5 es igual a Y, porque el 5 ya se pasó a dividir. Y ahora pasamos a la calculadora. Entonces aquí sería 77 entre 5. Y eso es 15,4. Entonces eso mide Y, 15,4. Ejemplo 3. En la siguiente figura se tiene que AC mide 14. O sea, este segmento que tenemos acá mide 14. RS mide 6. BC mide 10. Y CD mide 2. Entonces calcule la medida de ST, que sería este que está acá, ST, y de TV, y de este pequeñito de aquí abajo. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, vea que vamos a resolver primero para X. Entonces, para X, ¿a quién debemos usar? X está acá, entonces tenemos que usar al 10. Y debemos usar uno donde estén completos los números. Entonces aquí tenemos el 6, pero acá no tengo número, o sea, no tengo la medida del segmento AB. ¿Se puede averiguar? Sí. ¿Por qué? Porque si todo esto mide 14 y este mide 10, entonces a 14 le quito 10, este sería 4. O sea, AB mide 4. Ahora sí, entonces se puede establecer la proporcionalidad, que sería 4 sobre 6 es lo mismo que 10 sobre X. Y multiplicamos en cruz para resolver. Entonces sería 4 por X es igual a 10 por 6, que eso de una vez es 60. Entonces X es 60 sobre 4. Entonces eso ya se puede hacer en la calculadora. 60 entre 4, 15. Entonces X mide 15. Ya sabemos que X es 15. Ahora para Y, entonces podemos usar 10 con 15 y 2 con Y. Eso sería una forma. O la otra proporcionalidad podría ser 4 con 6 y 2 con Y.
Es exactamente lo mismo, porque todos los segmentos son proporcionales. Entonces, vamos a usar la de, entonces acá para Y, vamos a usar 10 sobre 15 es lo mismo que 2 sobre Y. Vean que mantengo el orden. Primero digo 10 y luego 15. Entonces aquí digo 2 y luego Y. Estoy manteniendo el orden. Entonces aquí multiplicamos en cruz otra vez. Sería 10 por Y es lo mismo que 15 por 2. Entonces el 10 está multiplicando la Y, por lo tanto pasa a dividir. Entonces Y sería 15 por 2, 30. Sobre 10 es 3, o lo podemos hacer de una vez en la calculadora. 15 por 2, 30. Entre 10, 3. Entonces Y es 3. Y finalmente concluimos con el ejercicio que había que encontrar a X y Y, que era la longitud del segmento ST y TV respectivamente. Y luego tenemos este otro ejercicio, o ejemplo más bien. Dice ejemplo 4, las rectas A y B son paralelas. Entonces, ve que aquí A y B son paralelas. Podemos afirmar que C es paralela a la recta A y B. O sea, lo que queremos saber es si esta recta C que está acá será paralela. Parece que sí, pero ¿cómo se puede hacer? Mediante el teorema de Tales, a la inversa, porque recordemos que en el teorema de Tales lo que dice es que si las rectas son paralelas, los segmentos son proporcionales. Entonces, si los segmentos son proporcionales, las rectas van a ser paralelas. Entonces, lo que podríamos hacer aquí es ver si 3 lo relacionamos así, este con este y luego este con este. Entonces, 3 sobre 2. La pregunta es si eso nos da exactamente igual a 6 sobre 4. Mantengo el orden. Primero dije este. Entonces en el siguiente, primero el de arriba y luego el de abajo. Entonces, vamos a la calculadora a evaluar los resultados. 3 entre 2 es 1,5. Y entonces vamos a ver si 6 entre 4 es 1,5. Efectivamente, esto es 1,5, que es igual a 1,5. Por lo tanto, ya estamos afirmando que los segmentos son proporcionales. Por lo tanto, como los segmentos son proporcionales, la recta C es paralela. Entonces la respuesta sería sí, la recta C es paralela a, a las rectas A y B. O sea, las tres rectas son paralelas. Esta recta y esta recta son paralelas. En este caso lo que se hizo fue entonces usar el teorema de Tales, pero a la inversa, a ver si los segmentos eran proporcionales y si eran proporcionales, o sea, si mantenían la proporcionalidad, entonces las rectas eran paralelas, que justamente fue lo que pasó ahí. Y luego, para ir cerrando esta clase, lo que tenemos es una de las consecuencias del teorema de Tales y se llama el teorema fundamental de la semejanza de triángulos o el teorema fundamental de la proporcionalidad, que es muy útil y también es muy importante. Entonces, vamos a leer lo que dice aquí. Toda paralela a uno de los lados de un triángulo ABC determina con los otros dos lados un nuevo triángulo AMN semejante y cuyos lados son proporcionales a los del triángulo. O sea, lo que está diciendo acá es que si tenemos el triángulo ABC, que es el triángulo grande, y se trazó en este caso una paralela que es MN, es paralela a BC. Entonces, lo que afirma este teorema es que
el triángulo pequeñito que se forma arriba, el triángulo AMN, es semejante al triángulo grande y por lo tanto se van a mantener las proporcionalidades. Es decir, este entre este es lo mismo que este entre este y es lo mismo que este entre este. Que básicamente, bueno, acá hay una demostración de eso, no lo vamos a ver en profundidad, pero lo más importante acá es resaltar esta proporcionalidad, esta comparación de proporcionalidad que se hace acá, que es básicamente lo que estaba diciendo ahora. El segmento AM, que es este de acá, entre AB, o sea, pequeño con grande, es lo mismo que AN pequeño entre AC grande. Y es lo mismo que MN, que sería este pequeño con el grande BC. Ahí sí tenemos las proporcionalidades y ven que en este caso sí se está tomando la proporcionalidad de las rectas paralelas, porque la recta paralela en este caso es BMN y BC. Pero acá debemos tener cuidado con la proporcionalidad que se establece, porque siempre es pequeño es a grande, pequeño es a grande. Vamos a hacer algunos ejemplos de esto también. Entonces acá tenemos este que dice, un asta de una bandera de 5 metros de altura proyecta una sombra de 3 metros y un edificio una de 15 metros. ¿Cómo se tiene ilustrado en la figura? ¿Cuál será la altura del edificio? Entonces, en este caso nos están preguntando, ya que aquí ya está marcada la X, ¿cuánto mide la altura de ese edificio? Ahí teníamos el asta la bandera, que es esta, y está con su altura de 5, la sombra aquí es de 3, y la sombra de el edificio es de 15. Vean que no vemos el 15, ¿por qué? Porque la sombra del edificio, ¿cuál sería? Sería toda esta que está acá. Entonces, la sombra es desde aquí hasta acá. Entonces, 12 más 3, 15. Todo esto mide 15 como decía el problema. Entonces, acá se están formando dos triángulos que son semejantes, que uno sería este que estoy repintando en amarillo, el pequeñito, y luego tendríamos al grande que estoy repintando en rojo, que son semejantes. Y entonces podemos establecer, de acuerdo con el teorema fundamental de la semejanza en triángulos, podemos establecer las relaciones de proporcionalidad. Ahora vean que aquí vamos a tomar este, o sea, el asta a la bandera con el edificio se asume que son paralelos. Ambos son perpendiculares al suelo, entonces se asume que son paralelos. Por lo tanto, entonces aquí lo que tenemos que decir es pequeño es a grande, o sea, 3 es a 15 como pequeño es a grande, o sea, como 5 es a x. Otra vez, pequeño del triángulo pequeño es a grande, recuerden que el grande mide 15, como pequeño es a grande. Otra forma de escribirlo, otra proporcionalidad sería pequeño es a pequeño, o sea, 3 es a 5, como grande es a grande. Es otra forma de escribir la proporcionalidad y vamos a llegar al mismo resultado. Aquí lo más importante es establecer el orden de pequeño con grande, es a pequeño con grande o pequeño es a pequeño como grande es a grande. Esa relación de orden es muy importante. Entonces aquí resolvemos como siempre en cruz 3 por x, 3x y 15 por 5. Ahora el 3 está multiplicando, entonces pasa a dividir. Entonces eso sería 15 por 5 sobre 3. Y vamos a la calculadora a resolver eso. Entonces aquí sería 15 por 5 igual 75. Entre 3, 25. Entonces quiere decir que la altura del edificio es de 25 metros, porque estábamos trabajando con unidad de metros.
Siguiente, calcula el valor de x de la siguiente figura. Entonces acá tenemos la figura y aquí asumimos, aunque no se indicó, debería haberse indicado que aquí hay este segmento con este segmento son paralelos. Vamos a asumir que esos segmentos son paralelos. Entonces vamos a establecer las relaciones de proporcionalidad. Vean que estamos usando parte de los segmentos proporcionales, perdón, parte de los segmentos de las rectas paralelas, que sería x y 3,9. Por lo tanto, entonces hay que contemplar el orden del teorema de semejanza en triángulos o el teorema fundamental de la semejanza en triángulos. Entonces aquí sería pequeño, que el pequeño dice que es 3,4. Entonces pequeño es a grande, o sea, 3,4 es a 5, como pequeño es a grande. Otra vez, pequeño, que es 3,4, es a grande, que es 5, como pequeño, que es x, es a 3,9, que sería el grande. Entonces, otra vez multiplicamos en cruz. Entonces, aquí sería 3,4 por 3,4 por 3,9 es igual a 5 por x. Entonces el 5 va a pasar a dividir. Entonces sería 3,4 por 3,9 sobre 5. Eso es igual a x. Y lo vamos a resolver en la calculadora. Entonces sería 3,4 por 3,9 igual, y eso lo dividimos por 5. Entonces el resultado es 2,65 en redondeado. Entonces x es 2,65. Y ya esa sería la respuesta. Y finalmente vamos a resolver dos ejemplos de exámenes de convocatorias pasadas. Acá estamos en la primera convocatoria 2016. Entonces dice, ítem 21, de acuerdo con los datos de la figura, si el triángulo ABC es semejante con el triángulo DBE, entonces el valor de x corresponde a, vea que aquí ya está el dibujo de los triángulos semejantes, nos están diciendo que el triángulo ABC es semejante con DBE, o sea, el grande con el pequeñito. Y que entonces cuánto mide el valor de x, o sea, cuánto mide este segmento de acá. Entonces aquí podemos establecer la relación de proporcionalidad que sería pequeño es a pequeño o pequeño es a grande. Vamos a ver, aquí como vamos a ocupar la medida del grande, ocupamos a ver cuánto es la medida del grande, porque tenemos la del pequeño para el triángulo pequeño, pero la del grande hay que averiguarla. Entonces la del grande sería estas dos medidas, que sería 8 más x. Entonces, establecemos la misma proporcionalidad. Entonces, pequeño, que sería 8, esa grande, pequeño, esa grande, que el grande es 8 más x. Es lo mismo que pequeño, esa grande. O sea, 14 entre 42. Entonces, pequeño, esa grande, como pequeño, esa grande. Ok, entonces vamos a multiplicar en cruz. Entonces aquí sería 8 por 42 es lo mismo que 14 por todo esto. Ahora, como aquí tengo dos términos, tengo que usar paréntesis. 8 más x. Y ahora vamos a aplicar una distributividad aquí. Este por este y este por este. Entonces, bueno, vamos a resolver de una vez en la calco. ¿Cuánto es 8 por 42? 336. Y ahora aquí sería 14 por 8. Entonces 14 por 8, 112 y 14 por x. O sea, más 14x.
Este 112 está sumando, por lo tanto pasa a restar. Entonces sería 336 menos 112 es igual a 14x. Entonces vamos a hacer la resta de esos dos. 336 menos 112, eso da 224, es igual a 14x. Ahora el 14 está multiplicando la x, por lo tanto pasa a dividir. Sería 224 sobre 14 es igual a x. Entonces, entre 14, eso da 16. Entonces, x es 16. Esta está un poco más larga porque vean que este segmento, el grande, el AC que lo ocupábamos, no estaba toda la medida, sino que parte del segmento grande ocupaba el X, o sea, el 8 más X. Por eso fue que este procedimiento quedó un poco más largo, ¿verdad? Que hubo que aplicar aquí esta distributividad, que es la primera vez que se aplica en esta clase, ¿verdad? La distributividad de la multiplicación con la suma. Ahora, hay otra forma de resolver este ejercicio también, que vamos a ver a continuación. Entonces, sí debemos anotar que este es x más 8, como ya lo habíamos hecho. Entonces, aquí lo que podemos decir es no pequeño a grande, sino grande a pequeño. Y podríamos comenzar de una vez acá. Este entre este, o sea, grande es a pequeño, que sería 42 es a 14. Comencé con el grande, entonces aquí debería comenzar con el grande. X más 8 sobre el pequeño que es 8. Ahora acá lo que hay que ver es que 42 entre 14, eso se puede simplificar. 42 sobre 14, eso es 3. Entonces 3 es igual a x más 8 sobre 8. Este 8 está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces sería 3 por 8. 3 por 8 igual a x más 8. 3 por 8. Y ahora este 8 está restando. Perdón, sumando, pasa a restar. Entonces sería 3 por 8 menos 8 es igual a x. Entonces sería 3 por 8 igual 24 menos 8, 16. Entonces x es 16. Vean que de las dos formas llegamos al mismo resultado, que es 16. Y el último ejercicio que vamos a resolver es este, que es de la segunda convocatoria 2017. Entonces dice, considere la siguiente información. Tenemos un edificio, un árbol y algunas medidas. Acá tenemos un conejo y entonces dice, ¿a cuántos metros se encuentra aproximadamente el conejo de la base del edificio? O sea, lo que nos están preguntando es a qué distancia está este conejo de la base del edificio. O sea, sería averiguar este segmento que está acá. Entonces, acá tenemos unas medidas. Dice que de acá a acá es 7 metros. Aquí es 5 metros. Acá tenemos 4 metros. Y lo que tengo que averiguar es la longitud de ese segmento grande. Entonces, aquí podríamos usar. Vean que el edificio y el árbol funcionan como las rectas paralelas. No me están pidiendo los segmentos en recta paralela, sino que me los están pidiendo en las secantes. Entonces aquí podríamos hacer 5 es a 4, o sea, pequeño, pequeño con pequeño, y después grande, que aquí habría que sumar 7 más 5. 7 más 5 es 12. Entonces, aquí hicimos este pequeño, con este pequeño ya está. Y ahora este grande, que sería 12 entre x.
porque es el grande. Vamos de nuevo. Acá es pequeño con este pequeño. Pero vean que uno de los segmentos de hecho, el segmento que tengo que averiguar es uno grande, que es este. Entonces debería usar el grande del otro segmento. Y el grande del otro segmento sería sumar 7 más 5, que es 12. Entonces aquí sería 5 sobre 4 es lo mismo que 12 sobre x, que sería el grande con el grande. Pequeño con pequeño y grande con grande. Multiplicamos en cruz, entonces sería 5 por x es igual a 12 por 4. Este 5 está multiplicando la x, por lo tanto pasa a dividir. Entonces x es 12 por 4 sobre 5. Y resolvemos eso en la calculadora. Entonces sería 12 por 4 igual entre 5, 9,6 metros, porque estamos trabajando en metros. Entonces es la opción C. Y finalmente, esa sería la clase de hoy. Entonces hemos usado el teorema de Tales y uno de sus derivados o sus aplicaciones del teorema de Tales, como fue el teorema fundamental de la semejanza en triángulos, que es básicamente para averiguar parte de los segmentos paralelos en los triángulos, que también se relaciona mucho con lo que son los triángulos semejantes, que se vio en la clase pasada. Espero que haya sido de provecho esta clase y que estén muy bien.